Entonces, para poder sumar vectores, tengo que usar esos dos métodos. Si en el examen yo le pido que sea por un solo método, entonces solo hágalo por ese método. Si le pido por los dos, entonces ni modo, lo va a tener que hacer por los dos. Ahora, en la plataforma, aparte de los videos que yo subo de la clase que grabo, que ayer, por cierto, no grabé toda la clase, solo grabé los últimos 8 minutos. Se me fue. Entonces, pero igual hay videos que yo encuentro en YouTube y también los subo ahí a la plataforma para que usted los pueda ver. La idea no es tenerlos frente a la computadora viendo videos para estudiar. No, la idea es ayudarles. Tienen también el libro que les puede ayudar. Los que no tienen libro, las páginas del libro están subidas como imagen en la plataforma. Más de eso, no sé qué más puedo hacer. ¿Verdad? Les comparto los libros, le comparto los videos, le comparto las clases, le doy la clase aquí. Entonces, más de eso, no sé qué puede hacer. El lunes, creo que es mi examen, casi siempre dejan matemáticas de primero. Entonces, tienen sábado y domingo para practicar. Ojo, no van a tener que estudiar tanta teoría. Sí hay teoría en esto. Por ejemplo, yo le puedo preguntar qué es un vector. Le puedo preguntar qué es un escalar. Cosas así. Pero más de eso no. O sea, más de eso no le puedo preguntar. Puedo también escribirle problemas como el número 4 que hicimos ayer, que decía un paseante camina 4 kilómetros al norte. Que en realidad, ¿qué es? En realidad eso es una suma de vectores. ¿Verdad? Lo único que tiene que saber usted es saber analizarlos. ¿Verdad? Niños, ¿qué van a hacer con la profe en la última hora? Pregunto, ¿van a hacer alguna actividad hoy a la última hora? No creo, profe, porque no nos dijeron, o sea, no nos dieron ningún aviso ni nada. Ah, ok. Pero sí tienen clase con ella, con la profe Ángela. Después de esta. Ah, ok. Pero no tienen libre la última hora, ¿o sí? No. A la última hora tenemos inglés. Ah, no, sí, tienen clases. Sí, es que ahorita la última hora voy a armar un torneo de parchís con 11 por lo del Día del Estudiante. Entonces, como de ellos se han inscrito, no todos, igual, ahí se juega de 4 en 4, entonces necesito más participantes para que se vea reñido. Pero entonces, si ustedes quieren participar, o si tienen todavía el tiempo para participar, entonces lo pueden hacer. ¿En qué? Ajá. ¿En qué hay que participar? En un torneo de parchís que voy a hacer ¡Parchi, sí! con los de 11 BCH. Entonces, si ustedes quieren participar, ahí lo voy a incluir en la mesa. Yo estoy organizando las mesas, entonces ustedes entran. ¿Verdad? Vale, punto. No, es solo para que jueguen. Sí, quiero dar un premio, pero ese premio no va a ser puntos, va a ser otra cosa. Pero ahí lo dejo a ustedes. Bien, niños, ayer les decía, antes de que terminara la clase, que mi objetivo era terminar ese tema de la suma. ¿Por qué? Porque vamos a ver otro tema más, que es multiplicación por un escalar. El tema en sí no es difícil. El tema de multiplicación de un escalar no es para nada difícil. Lo único que hace es que se multiplica y va a cambiar la magnitud del vector. Pregunta, si yo les digo la magnitud del vector, ¿a qué me refiero? Pregunta de examen también. Si yo les digo la magnitud del vector, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Están midiendo? ¿La qué? La distancia. La distancia, correcto. Y en palabras más sencillas, lo que mide el vector. ¿Verdad? La magnitud del vector es lo que mide el vector. Entonces veamos qué pasa cuando yo multiplico ese vector por un escalar. Entonces para eso les voy a compartir acá una presentación
que había hecho sobre ese tema. Ustedes me dicen si le alcanzan a ver. Primero recordemos que un vector es esto, ¿verdad? Esta es la parte que yo les preguntaba. Esto de acá. Esto de acá es el módulo o magnitud, ¿verdad? Módulo o magnitud. Esto, lo que mide el vector. Ya sabemos que tiene una dirección, ya sabemos que tiene un sentido y que se representa por esto y que va desde un punto A hasta un punto B, ¿verdad? Y los vectores, como vimos ayer, normalmente se nombran por U y se nombran por B. Ahora, ¿qué pasa con esto? Veamos. Si A representa un número, se escribe A más A igual a 2A, ¿verdad? Esto es como cuando usted suma X más X, X más X, 2X. Y cuando usted suma negativo A más negativo A va a ser igual a negativo 2A. ¿Por qué? Porque ambos son negativos, entonces los tengo que sumar. Es como si yo sumara, ¿cuánto debo? Debo 2 lempiras. Si después debo 2 lempiras más, ¿cuánto debo en total? En total debo 2 lempiras. Dígame. ¿Alguien decía algo? ¿No? Bien. Entonces, ahí nosotros vemos la figura de un vector. El vector A, que va hacia la derecha. Ahora, si yo sumo A más A, ¿qué voy a tener? Voy a sumar esta distancia 2 veces y entonces, ¿qué va a ocurrir con el vector? Pues va a ser el doble de lo que era antes. Ahora, ¿qué pasa cuando ya no es A, sino que es negativo A? Va a tener la misma magnitud de A, solo que en dirección contraria. Va a ir hacia el otro lado. Acá, va a ir hacia el otro lado. ¿Y qué pasa? Cuando yo le sumo otro negativo A, va a ser el doble de la magnitud de A, pero va a ir en sentido contrario. ¿Verdad? Entonces, prácticamente lo que estoy haciendo ahí es multiplicar por 2 o multiplicar por negativo 2A. Y nos quedaría la misma figura de acá, ¿verdad? La misma figura donde se dobla el tamaño de A cuando le sumo una A y se dobla la magnitud de A cuando le sumo negativo A, pero en sentido contrario, porque es negativo A menos A. Ahora, esto que ustedes ven aquí, que está dentro de barras de valor absoluto, estas barras que están acá son barras de valor absoluto, lo que significa es lo siguiente, que la magnitud de A, aquí, la magnitud del vector A, se multiplica por 2. O sea, se hace más grande, se hace el doble de grande. Y tiene la misma orientación, igual que acá. La orientación de A va a cambiar porque es por negativo 2, pero la magnitud va a seguir siendo la misma, ¿verdad? La magnitud va a seguir siendo la misma. Pero al multiplicarlo por 2, crece al doble, pero en dirección opuesta porque es negativo 2. Veamos otro caso entonces. ¿Qué pasa cuando yo multiplico un vector A? R es un número real y A es un vector, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto entonces? Yo tengo que si ese vector no es 0 y que ese número no es 0 y los multiplico, yo puedo hacer lo siguiente. Vean lo que hicimos acá. Saqué la R, la magnitud de R y la magnitud de A. Cuando hablo de la magnitud de R me estoy diciendo el valor absoluto de un número. ¿Cuál es el valor absoluto de un número? Bueno, recordemos. ¿Cuál es el valor absoluto de 3? Vamos a ver. ¿Cuál es el valor absoluto de 3? 3. 3, correcto. ¿Cuál es el valor absoluto de negativo 3? Negativo 3. No. 3. 3. 3, 3. correcto. Porque cuando hablo de valor absoluto me estoy refiriendo a la distancia que hay desde 0 hasta el número. Y recuerden que esa distancia yo la mido en números positivos, no en números negativos. Ahora, ¿qué pasa si ese número es positivo? Va a ser la misma orientación si ese número es positivo. Era lo que mirábamos en los ejemplos anteriores. ¿Qué pasa si ese número es negativo? La dirección va a cambiar. ¿Y ahora qué pasa si ese número es 0?
ese número porque yo multiplico el vector A va a ser 0, entonces todo esto va a ser 0, no importa qué vector sea, por eso aquí dice para cualquier A, o sea, para cualquier vector, ese vector se va a anular, va a ser 0. Y ahora, si el vector es 0 y lo multiplico por cualquier número, porque R representa cualquier número, entonces también se va a convertir en 0. Esto parece que fuera obvio hacer todo esto, pero ya cuando estemos operando vectores con suma, multiplicación de vectores, ya vamos a ver cómo es que se usa esto. Por el momento, dejémoslo así. Que si yo multiplico por un número positivo, el vector se hace más grande, pero en la misma dirección. Si yo multiplico por un número negativo, el vector se hace más grande, pero en dirección opuesta. ¿Verdad? Ok. Y eso lo podemos resumir en esto de aquí. Este es el vector A. Si yo lo multiplico por R, pero ese R es positivo, esto significa esto, que R sea mayor que 0, o sea, todo número mayor que 0 son positivos, entonces, ¿qué va a pasar? El vector se va a hacer más grande, pero va a ir en la misma dirección. ¿Qué va a pasar cuando multiplico por R negativo? R menor que 0 significa que R es negativo. ¿Por qué? Porque cualquier número menor que 0 es negativo. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? El vector se va a hacer más grande, pero va en dirección contraria. ¿Verdad? Ahora veamos. Aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? De nuevo, hay dos formas de hacerlo. Está la forma analítica, que es la que ustedes están viendo en pantalla, y está la forma gráfica, ¿verdad? Que es mejor verlo ya en la forma gráfica para que se entienda mejor, pero comencemos por la forma analítica. Ahora, tengo que el vector es v. El vector v es igual a negativo 2,4 y me pide que calcule 2b, un medio b y negativo 2b. La magnitud va a cambiar, sí, porque en el inciso A lo multiplico por 2, en el inciso B multiplico por un medio y en el inciso 3 multiplico por negativo 2b. Entonces, si aquí tengo 2b, 2v, entonces, ¿qué significa? Que este 2 que tengo aquí lo multiplico por la componente. Así de sencillo. ¿Verdad? Si yo multiplico por 2, nos quedaría 2 por negativo 2, 2 por 4, y esto es negativo 4 por 8. Pues estoy multiplicando el 2 que estaba acá afuera, aquí. 2 por negativo 2, 2 por negativo 4, y eso nos queda negativo 4,8. Multipliqué por 2 x y y, la componente de x y y. Ahora, ¿qué hacemos cuando multiplico por un medio? Si ustedes ven, aquí se volvió el doble. Aquí era 4, aquí era 2, perdón, ahora es 4. Aquí era 4 y aquí era 8. Se hizo más grande. Si multiplico por un medio, va a ser lo mismo. Multiplico el un medio por cada una de las componentes, por la componente en X y por la componente en Y. Pregunta, ya que ustedes estuvieron en clase ayer la mayoría, ¿qué tipo de vector es este? Ayer lo vimos. ¿Qué tipo de vector es? ¿Vector en? ¿Vector en qué? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Vector en qué? Es un vector en posición estándar. ¿Y cómo sé que es un vector en posición estándar? Porque no me dice de dónde comienza. Solo me da un punto. Entonces, si solo me da un punto, significa que el origen es en 0,0. De nuevo, si solo me da un punto, significa que ahí es donde termina el vector. Termina en negativo 2,4. Y el origen es 0,0. En el caso de que me dé 2 puntos, entonces sí, me da el punto de origen y me da el punto donde termina. Y el primer punto es donde empieza y el segundo punto es donde termina. Entonces, ya recordando eso, vamos con esto y aquí vemos que si yo multiplico por un medio, aquí me queda negativo 1 y aquí me queda 2. Porque un medio por negativo 2, negativo 1. Un medio por 4, 2. Ahora, si ustedes se fijan qué pasó con el vector cambió. Ya no es así de grande, sino que es así de pequeño. ¿Verdad? Ahora vamos cuando multiplico por negativo 2b. ¿Qué pasa si multiplico por negativo 2? De nuevo, multiplico la x y la y del punto final del vector por negativo 2. Negativo 2 por negativo 2, 4. Negativo 2 por 4, negativo 8. Vean.
va en el mismo punto, pero en dirección contraria, ¿verdad? Ya las coordenadas cambiaron. Entonces, eso lo vamos a poder ver acá, pero primero recordemos cómo nos quedaría ese vector. ¿A dónde nos quedaría ese vector? Entonces, lo voy a mover acá. Ese vector está en esa posición. Esa es la posición inicial del vector. Recuerden ese dibujo. Esta va a ser la posición original del vector. Negativo 2 para X, 4 para Y. Aquí termina el vector V. ¿Verdad? El vector V. Ahora vamos a ver qué ocurre con ese vector cuando lo multiplico por 2, cuando lo multiplico por 1/2 y cuando lo multiplico por negativo 2. Cuando lo multiplico por 2, ahí, el vector se hace más grande. Tiene la misma dirección, tiene el mismo sentido, lo que cambia es la magnitud. Entonces va de 0 a negativo 4 y de 0 a 8, ¿verdad? Como nosotros habíamos visto que pasaba al multiplicar por 2, porque este es cuando multiplico por 2. ¿Qué ocurre cuando multiplico por 1/2? Cuando multiplico por 1/2, lo que ocurre es lo siguiente. Voy a poner esto por aquí. Cuando multiplico por 1/2, lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es esto. El vector se hace más pequeño. Ahora donde termina el vector es en negativo 1,2. ¿Verdad? Y ese sería 1/2b. ¿Qué pasa cuando multiplico por negativo 2 al vector? El vector cambia la dirección. El vector cambia la dirección y el vector cambia el sentido. ¿Verdad? El vector cambia la dirección y cambia el sentido. Entonces, ¿se comprendió entonces qué ocurre con un vector? ¿Cuál es el comportamiento de un vector cuando multiplico por un escalar? Sí. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Bien, Sí. entonces vamos a ver, vamos a practicar. Vamos a practicar primero y recordando siempre que también la multiplicación tiene propiedades que podemos aplicar para facilitarnos el trabajo. ¿Y cuáles son esas propiedades? Son esas de ahí. ¿Verdad? Entonces, si nosotros tenemos dos vectores A y B y tenemos dos números reales K y L, tenemos dos números reales K y L, podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que K por L por A, por el vector A, va a ser igual a K por L por el vector A. En otras palabras, si yo tengo esto, un vector que multiplica un escalar y después multiplico otro escalar, primero multiplico los escalares y por último multiplico al vector. Eso nos va a facilitar el trabajo. También tengo acá la suma de dos escalares que multiplican a el vector A. Lo que puedo hacer yo es lo siguiente. Más fácil, para hacerlo más fácil, multiplico el vector por cada uno de los escalares y después sumo el vector. Ahora, esto nos va a facilitar más cuando nosotros estemos graficando vectores, ¿verdad? Se va a hacer más fácil. Y la última propiedad, si yo tengo la suma de dos vectores que multiplican un escalar, entonces primero multiplico cada vector por el escalar y hasta después lo sumo. Eso es lo que dice esa propiedad, que son parecidas a las propiedades de un número real, ¿verdad? Bien, entonces, acá en este ejemplo nosotros vamos a ver esa aplicación de las propiedades. Dice, calcule expresando de la forma K más LB, donde K es un número real, A es un vector, L es un número real y B es un vector. Aquí me dicen que haga 2 entre paréntesis 3A menos B. Y acá me dicen que haga menos 4 por el opuesto de A, el opuesto del vector A más el vector B. No lo vamos a hacer de forma gráfica, lo vamos a hacer de forma analítica. Haciéndolo de forma analítica, esto se vuelve más fácil. ¿Por qué? Porque sabemos que A y B, nosotros lo podemos tomar nada más como variables. Ya no lo pensemos como vectores, sino como variables. Ya no iría en negrita. Entonces lo que hacemos es 2 por 3A por negativo B, menos 4 por negativo A por B. Y esto nos quedaría así. 2 por 3, 6, 6A. 2 por negativo B, negativo 2B. Menos por menos más. 4 por A, 4A. Menos por más menos y 4 por B, 4B. Ahora, si ustedes se fijan, ahí hay términos semejantes. 6A con 4A, negativo 2B con negativo 4B.
Y eso al final nos queda 10A menos 2B. ¿Verdad? Operando como si fueran variables y no como si fueran vectores. Eso se puede hacer. ¿Por qué? Por las propiedades que vimos antes. Ahora, hagan esto ustedes, por favor. Uy, me fui. Forma analítica, Hagan profe. esto ustedes de forma analítica. Forma gráfica no. Con forma analítica para que practiquemos un poco. Yo les voy a decir después cuánto da cada uno. Aunque ahí está fácil de hacer, pero háganlo ustedes en su cuaderno. Ok, ¿cuánto da el A? Sería menos 4A menos 7B. No, da 2A, 3B. 2A más 3B. Porque es 3A menos A, 2A. Negativo 2B más 5B, 3B. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Un tiempito más para que terminen el otro. Profe, ¿cómo da la A? La A da 2A menos, perdón, 2A más 3B. Ah, sí me salió a mí. 2A más 3B. Vamos a ver cuánto del B. ¿Quién ya hizo el B? Menos 10A más 2B. Menos 10A más 2B. Correcto. Eso da. Y el C, ¿cuánto da? Vamos a ver cuánto da el C. Ah, da 1A más 2B 1A. y más 2B. No, no da eso. Vamos a ver. Uno A menos 2B. No. No. Sería negativo 3A más 2B. Negativo 3A más 4B, perdón. Negativo 3A más 4B.
Así les dio. ¿Ya comprobaron que así da? Sí. Sí. Recuerden que este menos de aquí, este menos de acá multiplica a estos dos. Entonces menos por más menos nos queda negativo 2A y acá nos queda positivo B. Este paréntesis de acá, como no hay ningún signo afuera, solo lo elimino y nos queda negativo A más 3B menos 2A más B. Así lo tienen, ¿verdad? Ok, yo lo estoy dictando porque sé que ustedes lo están escribiendo, entonces por eso no lo escribo ahí. Y entonces nos quedaría negativo A menos 2A, negativo 3A. Y en el otro nos queda 3B más B, 4B. ¿Cuánto daría el D? Negativo 2A más 17B. El D. ¿Sí? Negativo 10A, ¿verdad? Porque es negativo 3 por 2A es negativo 6A. Sí. Y en el otro paréntesis, 4 por negativo A, No, pero negativo es que 4A. no le había añadido el negativo al A del segundo paréntesis. Y en B, para B nos quedaría negativo 3B más 8B. Que eso nos queda 5B. Así les dio. Niños, el otro sábado, después de exámenes, quiero armar un torneo de Call of Duty. ¿Alguien juega Call of Duty Mobile? Yo, Yo juego. Ah, bueno, para que lo armemos el otro sábado. Y después ¿Cuál es el premio? después está si bueno, quedan profe. si son muy buenos, se los voy a meter en mi clan para que subamos de nivel todo. Ya hablo. Ah, vaya pues. ¿Por qué nivel va usted, Hani? No me acuerdo, pero ya voy subiendo, profe. ¿Y usted? Yo soy 150, ya no se sube. El vicio. Mm, Qué buen vicio. Javier sabe lo bueno que soy, vas a ver. Sí, claro. Ahí con el Full Y de, campero. y de Free Fire, No, quiero Free Fire armar uno es el este mejor. sábado, pero ahí se me van a ganar todas porque hoy no lo puedo jugar. Pero hay que ver cómo están para mañana. Ok, voy a dejar esto por aquí entonces. Profe, ¿cuánto da la D? Da negativo 10A más 5B. Gracias. Negativo 10A más 5B. Bien, voy a dejar de compartir la pantalla aquí. Y a ver, hay bastantes conectados hoy. Veamos, voy a pasar lista entonces antes de que me acabe el tiempo. Xavier, está Joseph con usted. No. No. Voy a pasar lista antes de que me acabe el tiempo. Vamos a ver. Ángela, sí está, ¿verdad? presente. Ariana. Presente. Sí. César. César lo había visto conectado. Y ya no. Chelsea, no. Daniela, sí. Daniels, no.
Dana, no. Desiree, no. Diana, sí, ¿verdad? Aquí, presente. Fabián no está. Fernando no está. Génesis, tampoco. Jafet, Alexis, sí. Jonathan Joel, Joseph, Norman, Presente. Lisette, no, ¿verdad? Resembric, Reina, Rocío, Shirley sí está. Sí. Xavier, sí está. Jennifer, Presente. tiene excusa. Ana, Presente. Alanis no. Presente. Alanis sí está. Aquí estoy. Ah, sí. Brian, no. Honey, sí. Aquí, Jason, profe. Jason, sí. Presente. José Carlos, José Daniel, Josué Fernando, Presente. Carla Maritza, Presente. Wilfredi Aguilar, no. Pedro. Ok, alguien que no haya mencionado, los mencioné a todos que están. Sí, ¿verdad? A mí. Ya pues cierro así, lo que pasa es que usted no estaba, ¿dónde andaba? ¿Ah? Usted no estaba, no sé dónde andaba. No, aquí estaba en la clase yo. Niños, entonces nos vemos en examen. Los temas que hemos visto son multiplicación de escalar, suma de vectores, vectores. ¿Verdad? Eso es lo que hemos visto, de eso va a venir el examen. Cualquier duda, cualquier consulta antes del examen, por favor. Va a ser muy difícil que yo le conteste mientras usted esté en examen, porque está en examen. Y tiene la ventaja que tiene los libros, tiene el cuaderno, tiene Google, entonces no creo que vaya a haber alguna pregunta que me diga, no le entiendo al examen, profe, ¿qué hay que hacer aquí? Cuando tiene todo eso a su disposición.